Dios los bendiga. ¿Cómo está? Me alegro de verlo en la casa del Señor, a pesar del calor, de los inconvenientes. A veces tenga cuidado, simplemente recomendación con estos de golpe de calor. Muchas personas están enfermas. Incluso yo esta semana casi que le digo a Luciano, bueno, el miércoles va a tener que predicar otro, ¿no? Pero bueno, el Señor es bueno, ¿no? Él tiene todo bajo control. ¿Qué le parece si cierra por un momento sus ojos? Vamos a orar al Señor, encomendar este tiempo en sus manos. Amén, Señor, te agradecemos. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Decía mi hermano hace un momento, Señor, que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia, Señor. Y si estamos en este lugar es porque tú has llenado nuestras vidas de tu gracia, de tu misericordia. Si pudimos llegar es porque tú nos has mantenido en salud. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, de tu iglesia, que en este lugar, Señor, están y a pesar del calor, Señor, han apartado un tiempo, se han esforzado y han llegado a tu casa, Señor, y algunos han viajado quizás de lejos para poder venir a compartir, Señor, un tiempo de alabanza, adoración a tu nombre y escuchar tu palabra. Señor, te pido que puedas bendecirlos a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, porque no hay mejor bendición que la que recibimos de ti, Señor. No de un hombre, no de una institución, sino de ti. De ti es la bendición, Señor. Gracias, mi Padre. Bendícelos, Señor. Bendice a nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Extiende tu mano, Señor, de sanidad. Sánalos, guárdalos, Señor. Señor, sánalos aquellos que están pasando por algún golpe de calor, Señor. Sabes que a pesar de estos calores, las personas tienen que salir a trabajar y a buscar el sustento, Señor, y solamente tú nos puedes guardar, Señor. En el nombre de Jesús. Agradecidos contigo eternamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras adorábamos hace un momento, y la pastora Mari nos dirigía en alabanza, en adoración, ella decía algo que yo decía en mi corazón, sí, amén, ¿no? Y es que solo del Señor viene el sustento. Solo del Señor. No importa, obviamente no quitamos importancia a trabajar, a ganar el sustento, a ganar el dinero que es necesario para el hogar, pero no es el dinero lo que te sustenta, mi hermano. No es el dinero lo que nos sustenta. Es el Señor quien nos sustenta. ¿Amén? Amén. Tea, ¿has escuchado alguna vez esa expresión? Tea, es muy común ahora, más usado. Es la condición que se le da a una persona por alguna enfermedad. Bueno, en realidad no es una enfermedad. TEA es la abreviación que se utiliza para llamar al trastorno del espectro autista. TEA, trastorno del espectro autista. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Ha hablado alguna vez con alguna persona con autismo? ¿O se ha cruzado con alguna? Bueno, hay diferentes grados de autismo. Algunos son más severos, otros un poco más leves. La palabra autismo viene del griego autos, como los autos, que significa uno mismo, significa aislado o solitario. Y básicamente el propósito de la palabra autismo es referirse a las personas que tienen la tendencia a enfocarse en uno mismo, aislándose de la realidad. ¿Sí? Yo creo que más de uno una vez se ha cruzado con personas que tienen esta condición de autismo severo, en la que uno no puede entablar una conversación con esa persona, ¿no? No puede, no hay forma de diálogo o una forma de comunicarse con esa persona, porque esa persona está absorta en sus propios pensamientos, ¿sí? En sí mismo, ¿no? La palabra autismo
fue utilizada por primera vez en el año 1911 y fue por un psiquiatra suizo para describir cierto comportamiento de algunas personas que eran, vamos a decir, encerradas dentro de la esquizofrenia, es decir, todavía el autismo no era reconocido como una condición propia, sino que dentro de los esquizofrénicos había personas que tenían esta condición, ¿sí? El autismo como un trastorno específico, te voy a pedir si puedes bajar un poquito el retorno, ¿sí? Que está acoplando. El autismo como un trastorno específico no fue señalado sino hasta 1943, cuando usted habla con una persona autista, hay algunas cosas que llaman la atención, ¿sí? Cuando le doy los datos de la edad, me refiero a que como condición, la palabra autismo, como una persona con esta condición, es relativamente nueva. En el 68 recién fue nombrada como una condición aparte de la esquizofrenia y de otros tipos de enfermedades a las que se la relacionaba una persona autista. No fue sino hasta el 68, así que es una condición relativamente nueva, ¿no? Y no fue hasta hace algunos años atrás que las obras sociales empezaron a cubrir ciertos medicamentos o ciertos estudios médicos para estas personas. No, mire, si no me equivoco fue hace unos 5 años. Así que estamos hablando de algo que es nuevo dentro de la sociedad, de nuestra sociedad. En líneas generales, las personas con autismo, con cualquier grado de autismo, Asperger es la persona con el grado de autismo más leve, la que puede llevar una vida normal, que cumple con algunas condiciones, pero puede llevar una vida normal. Ellos no te miran a la cara cuando hablan, cualquiera de ellos no te mira a la cara, no te mira a los ojos, no te contestan, no pueden llevar una conversación, la mayoría de ellos, o te contestan pero solamente te hablan de lo que a ellos les interesa conversar. Yo he hablado con algunas personas con autismo, aunque sea la más leve, cuando son niños, usted le dice, por ejemplo, qué calor que hace hoy, ¿no? Y si espera que esa persona le conteste, sí, tenés razón, recién me tomé un poco de agua fría, no va a pasar eso. Lo que le va a decir es, probablemente va a sacar otra conversación de lo que él está interesado en conversar. ¿Qué calor que hace hoy? Y si es un niño, sí, mi pelota se rompió. Estaba jugando a la pelota y se pinchó con la planta. Bueno, todavía le cuesta socializar, ¿no? A ellos te sacan una conversación de lo que quieren conversar, es decir, que les cuesta mucho llevar una vida social o les cuesta mucho llevar una línea de conversación. La mayoría de las personas con autismo se les da terapias para poder tratar esta parte y no otras condiciones. Hay otras condiciones dentro del autismo que no se pueden tratar, que no pueden cambiar, pero sí se les da terapias para cambiar el hecho de poder socializar con otras personas. ¿Por qué? Porque están tan absortas, tan encerradas en sus propios pensamientos que les cuesta llevar una vida social. Solo les interesa lo que a ellos les está pasando y eso los quita y los aísla de la realidad que están pasando o que está pasando alrededor, ¿sí? Por esa razón, bueno, tienen muchos problemas para ser amigos o tienen muchos problemas para que las personas les entiendan. Antes de todos estos descubrimientos científicos, las personas con autismo se los consideraba personas con problemas mentales, ¿sí?
Y era muy frecuente llamarlos ensimismados. Era muy frecuente y de ahí, de aquella época, viene la palabra ensimismados. ¿Cómo se las describía a estas personas? Hoy las conocemos como personas que tienen un trastorno del espectro autista. Pero cuando todo esto nació y era nuevo para la ciencia, eran personas ensimismadas. Personas desconectadas de la realidad, absortos de los asuntos sin importarles lo que sucede alrededor. Bueno, nosotros también podemos ser algo de eso, ¿no? Estar ensimismados no es igual que estar afanado o ansioso. Y permítame aclarar esto, porque pueden confundirse estas palabras, ¿sí? Si ve que su hermano se duerme por el calor, denle un codazo ahí. Pero despacito, no abuse. Ensimismado no es igual que estar afanado o estar ansioso. Permítame describir estas tres palabras en una simple oración para que podamos, si quiere, anotarlo. Afán. El afán es una obsesión por poseer o lograr algo determinado. Una persona afanada está afanado por lograr o alcanzar algo, ¿no? Y muchas veces sin importar los medios, ¿sí? Porque se encuentra afanada. Una persona con ansiedad tiene un exceso de preocupación por lo que pasará, es decir, por el futuro, por el mañana. Recuerda que Jesús dijo, no os preocupéis por el día de mañana, ¿no? Por el futuro, por lo que pasará, ansiedad, por lo que han de comer, por lo que han de beber, no se preocupe por eso, ¿sí? Sin embargo, ninguna de estas dos descripciones describe a una persona ensimismada. La persona ensimismada significa en sí mismo. Si quiere desglosar esta palabra, ensimismado significa en sí mismo. Es una persona que se encuentra en un estado de encierro profundo en sus propios pensamientos. ¿Escuchó alguna vez esa expresión, bueno, déjalo, él está en su mundo, ¿no? ¿Escuchó alguna vez? No, déjalo, porque él está en su mundo. Quiere decir que es una persona que está concentrada haciendo algo y que no te puede prestar atención, ¿no? Hasta por ahí le hablas y te contesta cualquier cosa, porque está concentrado en sus propios pensamientos. Está concentrado quizás en algún problema que tiene, o en alguna deuda, o concentrado en algo que tiene que hacer y no se quiere olvidar, y usted le habla y no le contesta o le contesta cualquier cosa, ¿no? Bueno, déjalo, está en su mundo, ¿no? Es una expresión común. Podríamos decir que esta clase de personas son a las que se les puede llamar ensimismados. ¿Puedo darte otro ejemplo un poco más claro? Es cuando una persona tiene un problema, una circunstancia difícil, podríamos decir, en la que cree que es la única en el mundo que lo padece. Y dígame si no le ha pasado esto alguna vez, ¿no? De tener alguna circunstancia, algún problema, y uno piensa que está en un estado en sí mismo, ¿no? En su propio pensamiento, en un estado tan profundo que cree que solo a él le pasa, solo a mí me pasa. Estoy solo. Solo yo tengo este problema, nadie me entiende, ¿no? Por lo general, cuando estamos ensimismados, creemos que nadie nos entiende, nadie nos comprende. Y ese pensamiento nos encierra cada vez más, hasta el punto, hermano, déjeme decirle que nos vamos deslizando en una profunda cárcel mental, ¿no? Cárcel de nuestros propios pensamientos, donde nuestros propios pensamientos nos tienen a nosotros presos y no nos dejan razonar,
no nos dejan ver la realidad que sucede a nuestro alrededor y nos desconectan de este mundo y aún de Dios. Esto podríamos decir que hasta diabólico es, ¿no? Esa es una herramienta que Satanás utiliza para destruirnos. ¿Alguna vez le pasó? O a mí solo me pasa, ¿no? ¿Alguna vez le pasó? Creer que es la única persona a la que le pasa o le sale todo mal, ¿no? A mí solo me sale todo mal. Nadie me entiende. Nadie me escucha. Dios se olvidó de mí. Esta clase de pensamientos, mis hermanos, es realmente peligrosa. Muy peligrosa. Porque nos aleja en primera instancia de Dios y terminamos alejándonos también de las personas que pueden ayudarnos. Es decir, terminan aislándonos de todo. De Dios, de las personas. ¿Sabe que hay un porcentaje muy alto de una tasa de divorcios en el mundo que tiene que ver con personas ensimismadas? Personas que se encierran en sus propios pensamientos y se desconectan de sus matrimonios. Se desconectan de la realidad de su matrimonio, de su esposa, de su esposo, de su familia, de la necesidad de su hogar. Porque ¿sabe qué? Sustentar el hogar no queda solamente en ir a trabajar y conseguir el dinero. No es solamente eso, hermanos. Va mucho más allá, es algo realmente espiritual. Y esta clase de problemas terminan aislándolo de la verdadera necesidad que hay en el hogar. Ensimismados. Ese es el título del sermón de hoy. Quisiera que me acompañes. Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7 en adelante. Lo vamos a leer y vamos a sacar algunos principios sólidos que van a ayudarnos a combatir este estado emocional en nuestras vidas, ¿no? Estar ensimismados. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7 en adelante. Esta es una historia que sucede entre Dios y el profeta Elías. Cuando lo tiene, puede decirme amén. ¿Lo tiene? ¿O ya se durmió? Algunos el calor los desmaya, ¿no? Bueno, a mí sí. A mí sí me afloja, me da sueño, me da nana. Aguante, aguante. Dígale a su cuerpo, aguante cuerpo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Vamos a leer. ¿Lo tiene? Voy a leer la versión Reina Valera, 1960, y dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, ¿cuántas veces? La segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Se refiere a Elías, ¿sí? Porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién lo fue a buscar? ¿Quién fue a buscar a Elías? Dios, ¿no? El ángel de Jehová fue a buscar a Elías por segunda vez. ¿Cuántas veces? Seguimos leyendo. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
Él le dijo, sal fuera, el Señor, ¿no? A Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, otra vez lo mismo, la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Israel por rey de Siria. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a hacer un breve repaso en 4 puntos muy básicos, muy breves, un resumen de lo que está sucediendo en esta historia. Y es que, primero, en este capítulo, vamos a ver al profeta Elías pasar por circunstancias emocionales, por varias circunstancias emocionales. No lo vamos a leer todo porque es largo. Pero vemos, si usted lo puede leer en su casa, puede hacerlo, vamos a ver al profeta Elías cruzar por muchas emociones, por varias emociones en su vida. Y una de ellas es la que vamos a hablar en esta tarde, es estar ensimismado. Lo segundo que pasa en esta historia es que Elías huía de Jezabel. ¿Se acuerda quién es Jezabel? La vieja bruja fea esa. Esa es Jezabel. Y él huye tercero de Samaria a Berseba, donde el Señor va y lo busca en una de sus emociones, en una de estas circunstancias emocionales por la que cruza el profeta Elías. El Señor va y lo busca por primera vez. ¿Se acuerda que leímos por segunda vez? La primera vez él va y lo busca en Berseba, donde él estaba echado a morir, y él cuando se fortalece se dirige de Berseba, número 4, al monte Horeb, al monte de Dios. Caminó 40 días y 40 noches, después de que comió y quedó fortalecido, ¿sí? Elías, el profeta Elías era considerado, y se considera hasta el día de hoy, uno de los grandes profetas de Dios, ¿no? Un carácter fuerte, a quien Dios usaba con gran poder y milagros, pero resulta que este gran profeta, según la carta de Santiago, era un hombre común y corriente. Decirle a tu hermano que está a tu lado, eres un hombre común y corriente. Igual a Elías. Le puede decir, eres como Elías. Las mismas pasiones, dice Santiago, que tenemos nosotros hoy, también movían a aquel gran profeta. Las mismas emociones, las mismas circunstancias. Elías era igual que yo. El gran profeta de Dios era igual que vos. Igual. Sufría las mismas emociones. Y el Señor nos deja ver a través del profeta Elías algunas debilidades en su humanidad para que nosotros podamos tener enseñanza, ¿no? Describamos algunas actitudes de forma breve que tuvo el profeta en este momento de su vida, ¿no? En este momento sentimental. ¿Cuánto pasan emociones, ciertas circunstancias emocionales? ¿Cuánto pasan esas cosas? Bueno, hay de todo, ¿no? Tristeza, dolor, dudas, incertidumbres, cuántas cosas que pasamos, ¿no?
Vamos a ver algunas circunstancias emocionales que pasó el profeta Elías en esta historia y queremos ver si encajan con esta descripción de ser una persona ensimismada. ¿Sí? Número 1, Elías huyó porque estaba encerrado en el pensamiento de que moriría. ¿Se acuerda que leímos, él se fue por segunda vez, o sea, el Señor por segunda vez lo visitó? Cuando él come y bebe, jamás habla con Dios. ¿Se dio cuenta de eso? Sale de ahí y huye a la cueva. Cuando se sintió fortalecido, huyó al monte Horeb y se escondió en una cueva, dice. Actuó conforme a sus propios problemas e incluso fue gobernado por el miedo, aun cuando Dios le visitó. Y le dijo, come, bebe, largo camino te resta. Ahora pregunta, ¿Dios se refería al camino que él debía recorrer para esconderse en la cueva? Come, bebe, largo camino te resta. Bueno, no para que te escondas en una cueva, tenía planes, ¿no? El Señor. Pero él fue gobernado por el miedo. Se encerró tanto en sus propios problemas que ni siquiera pudo hablar con Dios. Número 2, Elías, concentrado en sus propios problemas, se alejó de Dios. Él decidió huir. ¿Sabe qué? Se echó a morir. Se echó a morir. Número 3, luego que se alejó de Dios, es decir, comió, se fortaleció, no habló con Dios y huyó. Se escondió a la cueva, se fue lejos. Y mire si tuvo tiempo para pensar en lo que estaba haciendo. ¿Cuánto se tardó de Berseba al monte Horeb? 40 días y 40. Si tuvo tiempo para pensar caminando. 40 días y 40 noches. Es el tiempo que tardaba una persona a pie desde Berseba. Es decir, que él no estuvo a caballo ni caminó. Mire si tuvo tiempo para pensar lo que estaba haciendo, para hablar con Dios. ¿Pero qué le pasó? Estaba ensimismado. Número 4, Elías llegó a pensar que estaba solo y que solo él tenía problemas más grandes que el mundo. Él llegó a decirle al Señor, solo yo he quedado. No sé si usted prestó atención, pero leímos un pasaje en la que Dios le pregunta 2 veces a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? 2 veces. Las 2 veces dijo lo mismo. ¿Por qué cree que dijo lo mismo? Te voy a hacer unas preguntas, pero como siempre digo, ¿no? No me contestes a mí. ¿Te pasa esto, hermano? ¿Lo que a Elías? ¿Te suele pasar esto? ¿Qué tan seguido? ¿Qué haces cuando te suceden estas cosas? Estar ensimismado. Es inevitable, hermanos, que no pasemos circunstancias adversas. Es inevitable. Creo que ya de un tiempo para acá venimos hablando lo importante que es que Dios utiliza esta herramienta para tratar con nuestro carácter, ¿no es cierto? Para tratar con nuestra persona. Así que estamos más que entendidos que es inevitable no pasar circunstancias adversas, circunstancias difíciles. No podemos evitar la zaranda de Dios, mi hermano. La zaranda purifica. ¿Sabía eso? La zaranda nos purifica. Pero
vamos a ver algunos principios que pueden ayudarnos en medio de esta situación emocional, ¿no? El de estar ensimismados, ¿no? El de estar absortos en nuestros propios pensamientos. Al igual que Elías, ya vimos que un gran profeta del Señor también le pasó. Así que no es ninguna vergüenza, mi hermano. Todos podemos pasar por las mismas circunstancias. El primer principio que podemos extraer de esta historia que acabamos de leer es que para Dios y para nosotros todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Cuando Dios le dijo a Elías, come y bebe porque el largo camino te espera, te resta, es porque Dios tenía un propósito con Elías. Elías actuó, no supo actuar en ese momento, actuó ensimismado, pero eso no quita que Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un propósito con él. Incluso lo leímos al final del pasaje. Bueno, levántate, yo te entiendo, Elías, ahora levántate y dirígete hacia donde en realidad yo quería que fueras. Dios tiene un propósito para cada cosa que nos pasa en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito. No lo busque, pero Romanos 8:29 está más que leído, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Bueno, un pasaje bastante, para algunos bastante problemático, ¿no? Pero déjeme darlo en este contexto. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿para qué? ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un propósito para cada cosa que nos sucede en la vida. ¿Sabe qué quiere decir este pasaje que acabamos de leer? Que todo lo que te está pasando hoy, todo lo que pasaste en estos días o todo lo que vayas a pasar de ahora en más, fue lo que Dios determinó para tu vida. Y tiene el propósito de conformar el carácter de Cristo en tu vida y en la mía. Tiene ese propósito. Aunque no nos agrade, ¿no? Aunque no nos guste mucho lo que está pasando. Todo lo que Elías estaba atravesando en su vida en ese momento ya había sido determinado por Dios para tratar con su corazón. Para tratar con el gran profeta, con el profeta milagroso, con el profeta al quien Dios usaba con tanto poder, con el profeta a quien Dios decidió conservarlo aún con vida, a pesar de que quería morir. Gloria a Dios por eso. Dios había determinado que iba a tratar con su siervo y lo iba a hacer, a pesar de su situación. ¿Y sabe qué? Dios está tratando contigo, está tratando con vos y va a hacer lo que Él tenga que hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted es un siervo del Señor. Porque usted es su siervo. Así que lo que estemos atravesando hoy o lo que atravesarás en los próximos días, nadie sabe, todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios y Él tiene un propósito. Cuando Dios termina el proceso con Elías, en su última conversación, y lo leímos nosotros al final del pasaje, Él le revela el propósito, la tarea que tenía que hacer, ¿no? Bueno, levántate, ahora dirígete hasta allá, haz esto, ¿no? Dios fortalece la vida de Elías. De la misma forma en que al terminar cada proceso en nuestra vida, Dios nos fortalece. ¿Se ha sentido fortalecido alguna vez? El Señor, pasamos tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado tiempos difíciles? Levante su mano.
Todos hemos pasado tiempos difíciles, pero al terminar el proceso, muchas cosas, ¿no? Como decimos nosotros, no, me cayó la ficha, ¿no? Nos sentimos fortalecidos por el Señor. Entendemos el proceso. Tiene una función. Entendemos el proceso porque tiene un propósito. Dios ha logrado su propósito con nosotros. Pero ¿sabe qué? No fue hasta después de que Dios trató con la vida del profeta que le reveló el propósito para su vida en ese tiempo. No fue hasta después de haberlo buscado. Yo, a lo largo de mi vida como ministrando a otras personas, he podido conversar con personas que están ensimismadas, porque uno sabe, puede discernir cuando una persona está afanada, aún en nosotros mismos, ¿no? Nosotros no somos jueces, ¿no? Pero uno entiende, con los años, aprende a discernir cuando incluso uno mismo está afanado o está ansioso, puede verlo en otras personas también. Y también cuando sabe distinguir cuando una persona está ensimismada. ¿Sabe que una persona afanada uno puede llevarlo a través de la Biblia y mostrarle y decirle, bueno, mira esto así, mira esto, el Señor dijo, no te afanes, no te preocupes por lo que va a pasar en mañana, y uno puede sentirse fortalecida, esa persona se fortalece, entiende la palabra, busca a Dios, pero ¿sabe qué? Una persona ensimismada, y lo vemos a través de este texto, solo Dios puede irla a buscar. Porque se encierra tanto en lo que le está pasando que pierde contacto con el exterior. No escucha a nadie, no escucha el consejo de nadie. Es muy difícil animar a una persona ensimismada. Es muy difícil. Por eso podemos ver a través de este pasaje, a través de otros muchos, ¿no? Que no vamos a citar hoy, pero Dios fue a buscar a Elías. Elías no buscó a Dios. Cuando Elías se encontró en esta situación, no solo Dios lo fue a buscar una vez, sino dos. Las dos veces fue a decirle, Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y nosotros debemos aprender a enfrentar esta situación en nuestro corazón. ¿Vas a escuchar esta palabra? Pero también necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos prestar oído a Dios. Para eso, tenemos este segundo punto que quiero tratar, que es ten un corazón reflexivo. Ten un corazón reflexivo. Busca al Señor. Busca a Dios. Mientras Él pueda ser hallado, busquemos al Señor. Cuando tengamos problemas, busquemos a Dios. No nos encerremos en nosotros mismos, no somos las únicas personas, porque solemos pensar esto, ¿no? Somos las únicas personas que atraviesan ese problema. Nos sentimos los únicos en el mundo que atraviesan ese problema. Busca a Dios. Las dos veces que Dios le habla al profeta Elías, él huyó de Dios y quiso morir. ¿Sabe qué? Hasta pensó que era espiritual ir a esconderse al monte Horeb, ¿no? 40 días le llevó a llegar hasta ahí. Pensó que hasta espiritual iba, no, pero me voy a esconder en la cueva, pero en el monte Horeb. En el monte de Dios. Porque en vez de tener una actitud reflexiva, Elías se encerró en sus propios pensamientos y se alejó de Dios. Nunca le preguntó a Dios qué quería hacer, dónde ir, etc. Nunca Elías le preguntó a Dios esto. Lo acabamos de leer. Nunca Elías tomó una actitud reflexiva
se arrodilló y le dijo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué me quieres hablar? Nunca le dijo eso. Actuó conforme a sus propios problemas, a su propia circunstancia. Se encerró en sí mismo y todo lo que hizo fue en sus propios pensamientos. Es muy normal atravesar distintas circunstancias difíciles en nuestra vida, hermano. Llame como se llame, ¿no? Falta de dinero, falta de trabajo, alguna enfermedad, alguna, no sé, duda, falta de fe, incredulidad. No sé cómo se llama tu circunstancia, pero es muy normal atravesar situaciones como esa y que tengamos en nosotros sentimientos encontrados. Entre esos sentimientos aparecen el enojo. ¿Cuántos se enojan? ¡Ay, Señor! Líbrame. Aparecen el enojo, la bronca, la ira. Y reaccionamos así. ¿Por qué? Porque nos está abrumando nuestro propio pensamiento. Nos está agotando. Yo conozco personas, bueno, son hermanos en Cristo, ¿no? Lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque no estamos ajenos a reaccionar así. Ninguno de nosotros. El que cree que esté firme, de memoria la tendríamos que saber, ¿no? El que crea que esté firme, cuide que no caiga. Es para nosotros eso, ¿eh? Y conozco a algunos hermanos que, bueno, el Señor trata con su carácter, ¿no? Con el mío también. Y hasta bueno, no voy a decir mucho, ¿no? Con el celular, no le responde el celular, y sale, da el celular. Bueno, circunstancia, ¿no? El Señor trata con su carácter, ¿no es cierto? Con el mío. Aparecen distintos sentimientos. En medio de estas cosas que Dios hace con nosotros, aparece la ira, el enojo, la duda. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? O una duda aún peor, ¿no? ¿Será que Dios está conmigo, no? ¿Será que Dios existe? Dudas aún peores, ¿no? Incertidumbre. Cosas que nos suceden. Lo importante de esto, de tener estos sentimientos encontrados, es que no permitamos que nuestro corazón se endurezca contra Dios en medio del trato. Eso es lo importante. ¿Sabe por qué? Dios entiende que tenemos reacciones humanas. La Biblia enseña eso. Dios entiende que bajo nuestra naturaleza humana, a pesar de que el Señor va purificándonos, va mejorando nuestro carácter, nuestras reacciones, y bueno, ya no golpeas el celular, ya no te enojas no le gritas al esposo porque te hizo una cena romántica pero dejó todos los platos sucios. Ya no te enojas por esas cosas. Y Dios va tratando, va purificándonos. A pesar de eso, Dios sabe que en nuestra naturaleza humana tenemos reacciones. Lo importante y lo que Dios nos pide a través de la palabra es que no endurezcamos nuestro corazón en el trato. Déjeme leerle esto. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Mire, su voz, algunos malinterpretan este pasaje, ¿no? No quiere decir que vamos a oír la voz audible de Dios, ni tampoco, sin embargo, no cerramos esa opción. Dios puede hablarte, Dios puede hablarnos, pero no significa que únicamente Dios puede hablarnos al oído. Dios puede hablarnos a través de un trato. Dios puede hablarnos a través de su palabra.
Dios puede hablarnos a través de la oración propia o a través de la oración de un hermano. Mire, muchas veces, y voy a poner un ejemplo, muchas veces yo me he sentido ahí, no sé, tocando la guitarra o ministrando la alabanza por la oración del hermano que ministra. A veces, muchas veces Mari, ¿no? Que ella ministra la alabanza y dice algo y Dios me habla a través de lo que ella dijo en su oración. Dios puede hablarnos a través de la oración de un hermano. Dios puede hablarnos de muchas maneras, hermanos. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Mire, esta cita es importante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Perdón. Esta cita es importante. ¿Sabe por qué? Porque el escritor estaba hablando del pueblo de Israel. Esta cita fue hecha cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en un trato de Dios. 40 años en el desierto. Y ellos estuvieron 40 años enojados con Dios. Todas las veces que vamos a leer que ¿por qué me trajiste acá? Que era mejor que era mejor Egipto, que pan y ajo, que esta carne ya no nos gusta, que estamos asqueados de carne, que estamos asqueados de maná, que estamos asqueados. Un pueblo 40 años enojado con Dios. Y el Señor les dice esto. Este texto también es citado en otros lados, ¿no? Dice, si oyeres hoy, no endurezcas tu corazón como en la provocación, como en el desierto. Que a través del trato endurecieron su corazón. ¿Ya endureció su corazón conmigo? ¿Estoy tardando mucho? Oh. Me tenés cansado, me dijo el pastor. Puede que el trato de Dios con nosotros sea duro, sea difícil algunas veces. Es difícil de entender, ¿no? Bajo nuestra propia perspectiva. Pero no endurezcamos nuestro corazón contra Él. No lo hagamos, hermanos. Cuidemos eso. Cuidemos de tener un corazón reflexivo en medio del trato. No nos encerremos en nosotros mismos. No pensemos que Dios se olvidó. No te encierres en la profundidad de tus pensamientos como si fueras la única persona que pasa en el mundo tu situación. No. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que han pasado lo mismo y han salido. Porque Dios estuvo con ellos. Y Dios está contigo. Amén. Mejor hagamos esta pregunta al Señor cuando estemos en medio de esa situación. Señor, ¿qué quieres hablarme? Tengamos un corazón reflexivo. Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Mostrame el camino. Guíame, yo quiero aprender. Sé que me equivoqué, sé que en esto estoy fallando, algo está pasando conmigo, ¿no? Algo siento en mi corazón, algo no está bien. Tener una actitud reflexiva en las adversidades nos mostrará el camino. Amén. Tercero y último, no estás solo. Decirle a tu hermano que está a tu lado, no estás solo. No estás solo. Cuando Elías le repite por segunda vez todo su problema a Dios, ¿se acuerda cuántas veces le preguntó Dios a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cuántas veces? 2. ¿Qué dijo Elías las 2 veces? Ah, santo Dios. ¿Otra vez lo mismo, Elías? 2 veces te pregunté. Me decís lo mismo. Porque los profetas de Israel rompieron tu pacto y derribaron tus altares. Ellos hicieron mal y yo me porto bien. Porque yo solo he quedado, Señor, ay de mí. 2 veces le dijo lo mismo.
Como los chicos cuando se pelean, ¿no? Yo le pregunto a mis hijos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se están peleando? Porque él y me pegó y yo le di una piña y yo se la devolví, pero él me pegó primero. Pero Elías estaba igual, como los chicos. El Señor le dijo, a pesar de que Elías le había dicho, yo solo he quedado, ¿no? Dios le dijo, levántate, porque aún tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni le han besado. O sea, hay 7,000 hombres que están pasando lo mismo que vos. Como para que no te hagas el solitario, Elías. Normalmente podemos tener estos pensamientos, escuche bien. Estas cosas me pasan a mí, todo me pasa a mí. Nunca dijo, todo me pasa a mí, todo a mí. Nadie me entiende. Nadie me va a salvar de esta. Dios se olvidó de mí. O peor, ¿no? Dios no quiere ayudarme. Esta clase de pensamientos, y aún más, ¿no? Son las que tenía el profeta Elías cuando estaba ensimismado en la cueva y estaba tan absorto en su propio pensamiento, en su propia situación, que no se dio cuenta que Dios le había dado una segunda oportunidad para que le conteste. Y él le vuelve a decir lo mismo. Escuche bien esto, por favor, y si quiere, anótelo. Vamos terminando. Existen alrededor de 700 versículos bíblicos en la que Dios nos asegura que no estamos solos. Diga conmigo, 700. Son muchos, ¿no? 700 versículos en la que Dios te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Si querés puedes dividirlo de esta forma. Cuando te despertás, Dios te dice, yo estoy contigo. Apenas abrís tus ojos. El Señor te dice, yo estoy contigo. Y cuando te acostás, Dios te vuelve a decir, a pesar del día que has tenido, yo estoy contigo. Qué cosa, ¿no? Porque a veces estar ensimismado hace que nos levantemos pensando en nuestros asuntos y nos acostemos a dormir pensando en los mismos asuntos. Sin embargo, Dios interrumpe eso y te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Lo que significa que en la palabra de Dios hay un recordatorio constante de que Dios está con nosotros, mis hermanos. Para cada vez que nos demos cuenta que estamos encerrados nosotros en nuestros propios problemas, Dios nos recuerda que no estamos solos. Permítame leerle algunos versículos de estos 700 que acabamos de mencionar, solo algunos, para que los tenga presente. Éxodo capítulo 3, versículo 12, dice el Señor, y Él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Deuteronomios capítulo 31, versículo 6, esforzaos, cobrad ánimo, dígale cobra ánimo, dígale a tu hermano, cobra ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No tenga miedo, yo estoy contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, te dice el Señor, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerza, que te ayudo, que te sustento con la diestra de mi justicia. ¿Quiere más? 2 del Nuevo Testamento. Y termino con eso. Mateo 28, 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros
Jesús diciéndonos, yo estoy con vosotros ¿cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que todos los días. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿ama al Señor? El que me ama, mi palabra guardará. Amén. ¿Guarda su palabra? Amén. Intentamos hacerlo cada día, ¿no? Y mi Padre le amará, dice Jesús, y vendremos a Él. ¿Quién es? Pues el Señor. Vendremos a Él, vendrá a ti, vino a mí, y haremos morada con Él para siempre. Dígame si eso no merece un aplauso al Señor. Póngase de pie, mi hermano. Le invito a que pueda ponerse de pie y cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Le voy a invitar a que por un momento tengamos una actitud reflexiva, como hablábamos hace un momento. Que vengas delante del Señor y traigas todos tus asuntos, ¿no? Todas tus situaciones. Y que tengamos juntos, todos juntos, usted y yo, una actitud reflexiva delante del Señor. Si se ha sentido ministrado por el Señor, si esta palabra ha llegado justo a tiempo, ¿no? Como se dice. Y quizás estás pensando las adversidades por las que estás pasando. Bueno, escuchar al Señor decirte en esta tarde, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo, que te sustento con la diestra de mi justicia. Vení al Señor. Vení al Señor. Yo te invito, mi hermano. Vení al Señor. No te voy a negar, muchas veces estamos así, tan encerrados en nuestros propios problemas, en nuestros propios asuntos, y perdemos noción del tiempo, perdemos noción de la realidad, de lo que pasa alrededor. Perdemos noción, perdemos contacto con el mundo, perdemos contacto con el mismo Señor que nos ayuda. Nos vamos alejando poco a poco, porque estamos tan ensimismados, tan pensando en nosotros, que olvidamos que hay un Dios que puede sacarte de toda situación, a la cual podemos venir en esta tarde y descansar en Dios. Dios no es ajeno a nuestros asuntos. Y de la misma forma en la que Dios se dirigió a Elías diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Él te viene a buscar en esta tarde y te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hablemos con el Señor, habla con el Señor. Señor, te doy gracias, gracias por este tiempo, papá. Entendemos que a veces nuestras actitudes, nuestra humanidad nos lleva a esta condición, tanto como tú hablaste del afán, de la ansiedad y de otras muchas actitudes, condiciones que tenemos muchas veces por nuestra propia naturaleza. Pero nos amas tanto, Señor, tanto, tanto. Que no solo moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos rescataste, sino que cada día vienes a rescatarnos de nuestra propia condición. De la misma forma en que tú fuiste a buscar a Elías a la cueva, tú vienes a buscar a varios de nosotros en esta tarde que estamos en una cueva espiritual.
y a preguntarnos, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esperamos tener una actitud reflexiva, Señor, un corazón inclinado a ti, al decirte, Señor, sálvame, ayúdame. Enséñanos, Señor, enséñame. Puedes decirle al Señor, yo no entiendo la situación, Señor, pero yo te pido que vos me enseñes. Enséñame, guíame. Te pido que me ayudes a salir de esta situación, Señor. Yo confío en ti. Y busco cada día, Señor, entrar en tu gracia. En el nombre de Jesús, descansamos en ti, Señor. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a su nombre. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Él es fiel, aunque nosotros somos infieles. Él permanece fiel siempre. Amén. Gracias, Señor. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé, paciente hasta la muerte eres tú, y misericordioso Dios. Y aunque débil soy, oh Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Y en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Oh Señor, gracias, Padre, porque siempre llegas a tiempo, Señor. Siempre hablas a nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos, Señor, escuchando tu dulce voz, Señor. Tus misericordias y bondades, Señor, están, Señor, sobre todos los que te buscan cada día, mi Dios. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé, paciente hasta la muerte eres tú, y misericordioso Dios. Y aunque fiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón, y en el desierto estoy clamando a ti. Y en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Y en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte
Señor. Y en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Y en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Y en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Tú eres fiel, Señor. Oh, mi Dios. Te adoramos, Señor, porque tú eres grande en misericordia, fiel, Señor, como nadie, Padre. Y hoy, Señor, estás tendiendo tu mano de misericordia en nuestras vidas, volviéndonos a hablar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amados, el Señor les bendiga. Que la paz del Señor, amado, esté reposando siempre en nuestros corazones y nos vamos a saludar con esa paz.